Perfect Weapon, lanzado en 1995, se presentaba como un juego de acción y aventura con ambiciones de combate cuerpo a cuerpo y exploración. Sin embargo, está marcadísimo por críticas contundentes que lo sitúan como un título deficiente en casi todos los aspectos. Aunque el juego intentó innovar con una variedad de armas y un enfoque en la dificultad, sus fallos técnicos y mecánicas descoordinadas lo convierten en un ejemplo de lo que no hay que hacer. Las reseñas, tanto de expertos como de jugadores, coinciden en que se trata de un producto frustrante, repetitivo y técnicamente incompetente, controles torpes y una cámara horriblemente nivelada. Estos son los primeros obstáculos que enfrentas. Los movimientos del protagonista no tienen fluidez, los saltos son imprecisos, los ataques se sienten lentos y la respuesta a los comandos es notablemente retrasada. Se agrava todo con una cámara fija y ángulos desorientados, que frecuentemente ocultan enemigos o trampas, generando muertes injustas. El combate, supuesto pilar del juego, es otro punto crítico. Aunque hay variedad de armas como espadas y lanzamisiles, los enfrentamientos se reducen a golpes repetitivos contra enemigos carentes de inteligencia artificial. Los jefes son particularmente decepcionantes. Su diseño se limita a aumentar su resistencia alargando las batallas. El diseño de niveles y la narrativa dan la impresión de un proyecto descuidado, entornos genéricos, texturas borrosas y detalles mínimos, incluso para los estándares de esa época. Y la historia es un cliché, y se cuenta mediante diálogos incoherentes y escenas cortas o de baja calidad. Además de eso, no hay desarrollo ni motivaciones. Y bueno, si sus problemas técnicos sellan el fracaso, los gráficos, aunque aceptables en su época, envejecieron horrible, animaciones tiesas y efectos visuales limitados, y el sonido no mejora para nada. Los efectos de golpe son metálicos y repetitivos, y la banda sonora es olvidable. The Guy Game, lanzado en 2004, se presentaba como un juego de trivia para adultos. Sin embargo, su legado está marcado por escándalos, fallos de diseño y un ejemplo de cómo la explotación y la negligencia pueden arruinarlo todo. El núcleo del juego gira en torno a un concurso de preguntas donde los jugadores acumulan puntos para desbloquear videos de mujeres jóvenes en bikini. Aunque los desarrolladores afirmaron que todas las participantes eran mayores de edad, se descubrió que una de ellas tenía 17 años al momento de la grabación. Esto llevó a una demanda judicial en 2004, donde la joven alegó que los productores no verificaron su edad, a pesar de que ella presentó una identificación falsa. El caso resultó en una orden judicial que prohibió la distribución del juego en Texas. Esta controversia no solo manchó la reputación del estudio, sino que también convirtió el juego en un producto ilegal, aunque claro, eso es publicidad, aumenta el morbo. Pero más allá de todo esto, las mecánicas se reducen a responder preguntas triviales y minijuegos relativamente simples, sin ningún desafío real. Los videos de las participantes, lejos de ser un incentivo, son repetitivos y de baja calidad, con una censura pixelada que se elimina progresivamente. Críticos y jugadores coincidieron en que el juego era predecible. A nivel técnico, también decepcionó. Los gráficos basados en videos pregrabados lucían desactualizados incluso para la época. Y comercialmente solamente vendió 60.000 copias en 2004. Muy por debajo de las expectativas y fue retirado del mercado tras la demanda. Mindjack, lanzado en 2011 para la PS3, se promocionaba como un shooter en tercera persona innovador con integración de multijugador en tiempo real. Sin embargo, una combinación de mecánicas desaprovechadas, narrativa incoherente y fallos técnicos lo hicieron un mal ejemplo. Las críticas de medios y puntuaciones coinciden en que es un título que falla
en casi todos los frentes. El juego destaca por su paleta de colores monótona, dominada por grises y tonos apagados. Los gráficos lucen anticuados incluso para el año en que salió. Animaciones tiesas, efectos visuales que recuerdan a títulos de PS2. Y la historia se centra en una conspiración corporativa para hackear mentes. Es descrita como desconectada y una excusa para justificar tiroteos. Los personajes carecen de desarrollo y los giros argumentales se meten sin coherencia. Los controles se sienten rígidos y aunque el sistema de esquivar añade algo de fluidez, se ve opacado por una IA enemiga impredeciblemente idiota. Y niveles que se resuelven con la misma fórmula: cubrirse, disparar y repetir el sistema de hackeo en tiempo real, que permitía a jugadores unirse o sabotear partidas ajenas. Sí, suena interesante en papel, pero en práctica es un desastre. La integración forzada de este modo afectó el diseño de la campaña individual, recortando escenas y desarrollo narrativo para priorizar algo que nadie usó. Muchos medios lo calificaron como uno de los peores juegos de la generación, destacando su falta de originalidad y simplemente deplorable a nivel técnico. Metacritic le dio puntuaciones que lo ubican entre los peores shooters del año. Fast and Furious Crossroads, lanzado en 2020, prometía capturar la esencia de la franquicia cinematográfica. Sin embargo, el resultado fue un juego tan desastroso que los críticos lo calificaron como un accidente automovilístico y una decepción en casi todos los aspectos. Aunque el título incluye elementos reconocibles de las películas, como vehículos icónicos y secuencias de acciones exageradas, es torpe, repetitivo y es técnicamente defectuoso que incluso ni la familia lo salva. El núcleo de cualquier juego de conducción son los controles y la sensación de velocidad. Pero este juego falla de manera catastrófica. Los vehículos se manejan como si no supieran en qué tipo de juego están. Una física horrible, bien tiesa y poco responsiva. En la práctica se reduce a una sucesión de misiones lineales y repetitivas. Aunque hay momentos que intentan emular secuencias épicas de las películas, estos se resuelven con simples Quick Time Events o pulsando botones sin sentido, eliminando cualquier desafío o creatividad. Aunque la historia incluye a Dom, Letty y Roman, interpretados por los actores originales, los nuevos personajes son arqueotipos planos sin desarrollo. Sus diálogos suenan artificiales, como si fueran soluciones improvisadas para reemplazar a personas ausentes. El modo online, que prometía partidas 3 vs 3 con objetivos dinámicos, fue un fiasco desde el primer día. Servidores vacíos y quienes lograban entrar sufrían lag. Técnicamente es una basofia. Gráficos con texturas borrosas, animaciones tiesas y entornos vacíos que parecen sacados de la era de la PS3. Algo inaceptable. Grand Theft Auto The Trilogy, lanzado en 2021, prometía revivir 3 títulos icónicos de la saga con mejoras gráficas y mecánicas modernas. Sin embargo, el resultado fue un producto criticado por su ejecución descuidada, problemas técnicos y una falta de respeto hacia el legado de los originales. El aspecto visual supuestamente mejorado, definitivo, fue uno de los puntos más criticados, aunque se añadieron texturas de mayor resolución y un nuevo sistema de iluminación. Los modelos de los personajes lucen artificiales y desproporcionados, con expresiones faciales entre lo cómico y lo perturbador. ¿Será porque lo hicieron con IA? La lluvia, en particular, fue señalada como un desastre. En lugar de un efecto atmosférico que te hacía sentir en el juego, se convierte en una cortina que obstruye la visión. Los bugs abundan, colisiones inexistentes que permiten caer a través del mapa, con múltiples usuarios también que reportaron problemas con los save files, misiones imposibles de completar por errores de diseño, y además de eso la versión de Nintendo Switch fue especialmente castigada por su rendimiento inestable, con caídas de framerate y tiempos de carga excesivos. Las supuestas mejoras en controles y gameplay, como el sistema de checkpoints o la rueda de armas inspirada en GTA V, son bienvenidos, sí,
pero su ejecución es horrible. Por ejemplo, en GTA 3 o Vice City, reiniciar una misión fallida significaba que te devolvía todo al principio, no al último checkpoint. El auto apuntado también varía entre los títulos. En San Andreas funciona, pero en los otros dos juegos se siente lento e impreciso. Es como si solo a San Andreas le hubieran puesto cariño, o un poco. Peor aún, algunas mejoras simplificaron mecánicas claves. En San Andreas, el minijuego de levantamiento de pesas se redujo a un solo botón, permitiendo a CJ levantar pesos máximos sin músculo, lo que elimina cualquier desafío. No solamente esto falla en lo técnico, sino también en preservar la esencia. Varias canciones emblemáticas de las radios de Vice City y San Andreas desaparecieron por problemas de licencia, algo que los fans consideraron un robo. Además, se descubrió que archivos de música no autorizados y hasta el código del polémico Hot Coffee estaban presentes pero desactivados, lo que nos hace cuestionar la gestión de Rockstar. Sí, son avariciosos y les falta cuidar su legado. Luego de eso salió una versión de Netflix para teléfonos que arregló algunas cosas, mejoró la paleta de colores y hasta ahí llegó. Si llegaste al final del video, suscríbete, te lo agradecería mucho. Dynamite, Dynamite.